los jóvenes, los adolescentes, los niños, la directiva de jóvenes, sean bienvenidos a este lugar. De verdad que, como predicaba nuestro pastor, qué bendición poder iniciar este año en victoria, ¿cierto? Sentimos la presencia del Señor en este lugar y yo creo que a que pasen los días, los meses, los años, el Señor hasta el momento sigue estando con nosotros y eso es una bendición muy grande y creo que es lo más importante. Este año, con la ayuda de Dios, hasta donde nos informaron, vamos a seguir con el lema permanece. Amén. Entonces, qué bueno que este año 2024 sigamos permaneciendo en el Señor Jesús. Bueno, les invito a que abramos nuestras Biblias. Hay un salmo muy bonito que nos encanta y yo creo que todos nos lo sabemos. Es el Salmo 23. Amén. Yo creo que algunos no lo sabemos de memoria porque nos lo enseñaron, ¿cierto? Bueno, vamos a leerlo de una manera alternada. A ver, una alabanza al Señor, los niños. No hay niños hoy. Una alabanza al Señor, los niños. Bueno, ya como que despertaron un poquito. A ver, los niños se tienen que saber el Salmo 23. ¿Cuántos niños saben el Salmo 23? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí no sabemos el Salmo 23? Amén. Y los que aún no se lo saben, la invitación es para que nos lo aprendamos. Amén. Bueno, me disculpan allí un momento, pero con todo este trasteo uno se demora aquí en acomodarse. Dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. ¿Cuántos tenemos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, como les decía, este es un salmo, la verdad creo que muy conocido y algunas de las personas que no están en el camino hasta se lo saben y lo guardan en casa, igual que el Salmo 91. Bueno, uno a veces cuando le corresponde esta parte uno divaga en muchos pensamientos, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿será que predico de esto, de esto? Hay como en uno como ese ir y venir y uno pues siempre le pide al Señor que sea el Señor el que dé la palabra. Amén. Y pues yo la verdad tenía otra cosa en mente, pero bueno, vamos a hacer la voluntad del Señor. Y lo más importante, que el Señor nos hable en esta noche. Bueno, aquí en esta parte de la Biblia nos habla, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En estos 6 versículos la palabra del Señor nos dice que el Señor nos alimenta, nos hace descansar, nos guía, nos conforta, nos da nuevas fuerzas, nos protege, nos da aliento y nos reconforta, nos unge, nos santifica, nos consagra, nos bendice todos los días y siempre nos da seguridad. Amén. Leía yo acerca de las ovejas y dicen que las ovejas pues tienen algunas características y de entre esas características es que ellas sienten tristeza y sienten miedo. A pesar de que pues son animalitos, dicen que a veces se entristecen, de pronto cuando alguna de las ovejitas se muere o se la llevan para otro lugar, ellas sienten tristeza o sienten también miedo en medio de la noche y dice que de pronto cuando la ovejita tiene una cría y se alejan un poco, ella, digámoslo así, que habla o murmura en medio de la noche para comunicarse y saber que están allí cerquita, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén.
con Dios nada nos falta. ¿Cuántos creemos eso? Pero ¿por qué será que a veces somos como que se nos olvida la palabra, cierto? Porque a veces sentimos miedo, sentimos angustia, nos llenamos de depresión, nos llenamos de ansiedad, no sabemos, bueno, iniciamos este año 2024, no sabemos qué, digámoslo así, qué nos depara el destino, como dicen en el mundo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pero lo más importante es que podamos iniciar este año recordando siempre que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Siempre y cuando nosotros estemos, ¿qué? Bajo la guía de ese pastor, ¿cierto? Porque a veces las ovejitas se van o se desvían, digámoslo así, del camino o se apartan del redil y pues esa no es la idea, ¿cierto? La idea es poder estar en ese redil y que el Señor sea el que nos pastoree. La palabra del Señor dice que hay diferentes ovejas, o digámoslo así, no diferentes ovejas, sino ovejas en diferentes circunstancias, ¿sí? Lo encontramos allá, vamos a leer en Ezequiel, capítulo 34, el versículo 4. Ezequiel capítulo 34, el versículo 4. Dice la palabra del Señor. ¿Ya encontraron? Amén. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces podemos ver que hay diferentes ovejitas en diferentes circunstancias, ¿cierto? También hay ovejitas que están recién nacidas, son las ovejitas bebés, ¿cierto? Que también necesitan un cuidado especial porque están recién en crecimiento. Entonces, está la oveja débil, la oveja enferma, la oveja perniquebrada, la oveja descarriada y la oveja perdida. Pero para todas estas ovejas está el buen pastor. Amén. Entonces, mire que la palabra del Señor dice, del versículo 11 al 16, en ese mismo capítulo, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Mira esta parte, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Jehová mismo dijo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y mira que todas esas ovejas que tienen diferentes características o están en diferentes situaciones, dificultades, el Señor dice que Él va a resolver, ¿cierto? En base a esto, Jehová vino a buscarnos en la condición que nos encontrábamos, vino a rescatarnos. No sé qué oveja eres tú en esta noche, no sé si eres tal vez la que está herida, la que está débil. Bueno, tantas situaciones que a veces pasamos, ¿cierto? En medio del redil, pero el buen pastor te puede buscar si estás perdido, vendar si estás herida, fortalecer si estás débil. Pero una parte también importante dice la palabra del Señor, que Él nos va a apacentar con justicia. Es bonito a veces cuando
vemos siempre que Dios es bueno con nosotros, ¿cierto? Y que el amor de Dios es muy grande, su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros y siempre está presto a cuidarnos, a ayudarnos. Pero mire que la palabra del Señor dice que también nos va a apacentar con justicia. Quiere decir que el Señor también nos corrige. A veces la corrección duele, ¿cierto? A veces la corrección no es pues como lo que uno más quisiera, pero es necesario, porque esa corrección nos ayuda a ser mejores y nos ayuda a crecer. Dice la palabra del Señor que en el momento no trae gozo, ¿cierto? Pero al transcurrir el tiempo, ya ahí es que nosotros podemos entender y podemos ver lo que Dios ha hecho a través de eso. Amén. Entonces, mire que la palabra del Señor allá leíamos en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa vara y ese callado, los pastores la utilizan, el callado se utiliza para guiar, para traer, y la vara se utiliza para brindar protección, porque cuando vienen los animales, las fieras, los leones, bueno, a atacar a las ovejitas, el pastor debe estar, el pastor decía un pastor, yo lo escuchaba, y él decía que ellos no tenían vacaciones, ni días de descanso, ni Semana Santa, ni fin de año, porque el trabajo de ellos es 24/7. Siempre están allí cuidando de sus ovejitas, cuidando de su redil. Si una se fue, tienen que irla a buscar, ¿cierto? Cuidando de que no les pase nada. Y yo creo que nosotros tenemos un guardador que nunca descansa, ¿cierto? Que siempre está allí protegiéndonos. Pero dice también que esa vara la utilizan para corregir. Cuando hay una ovejita en medio del redil y esa ovejita quiere como diríamos coloquialmente, montársela, ¿cierto? A la más chiquita, porque así a veces es, ¿cierto? De pronto la ovejita como está grande, como está gorda, como está bonita, entonces ve la otra que está como flaquita, como recién malita y, ¿cierto? Se la monta. Digamos, es una palabra, me perdonan la palabra, pero bueno. Entonces, ¿qué hace el pastor? Corrige, ¿sí? Con esa vara, bueno, o sea, hay que tomar su lugar, ¿sí? Y yo creo que eso es necesario también en nuestras vidas, la corrección. Mire que todo lo que el Señor tiene en su palabra tiene un propósito. A veces lo pasamos muy por alto, pero el Señor con todo un versículo, una palabra, Él nos enseña, ¿cierto? A veces hace comparaciones de nosotros en la Biblia, pero siempre nos da a entender el por qué, ¿sí? Mire que la oveja dicen algunas personas que la oveja es un poco torpe. Ella tiene una visión, digámoslo así, muy amplia para este lado, pero la parte de frente se le dificulta un poco y eso hace que la oveja sea un poco torpe. Y yo me ponía a pensar, bueno, el Señor, ¿por qué no nos comparó con un león? ¿Cierto? Una fiera. Porque nosotros pues somos fuertes, pero somos fuertes ¿en quién? En Dios. Mira que la palabra del Señor dice, todo lo puedo porque yo creo en mí. ¿Cierto? Así dice Filipenses 4:13. Si lo creo, lo puedo lograr. Yo todo lo puedo hacer porque yo soy, ¿no? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces creemos que todo lo podemos, pero se nos olvida que debemos estar en Cristo, porque Él es el que nos fortalece, ¿cierto? Mire que la oveja a veces nosotros creemos que somos, bueno, que somos poderosos, ¿cierto? Hoy en día hay un pensamiento del que si lo crees, lo puedes, ¿cierto? Y habla mucho del creer en uno mismo, en lo que uno pueda hacer, en lo que uno pueda lograr. Y pues digámoslo así que del todo no está mal, pero nosotros sabemos que nuestra confianza, más que en nosotros mismos, nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos malos pensamientos, malas acciones. Si nos confiamos solamente en nosotros, pues yo creo que en algún momento vamos a fracasar. Pero si nosotros ponemos nuestra fortaleza y nuestra esperanza en Dios, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía. Por eso la oveja es muy dependiente. La oveja es dependiente. ¿Depende de quién?
del pastor. ¿Cuántos tienen alabanza al Señor? Como dijo el pastor, no me empiecen a llamar, por favor. Pero mire que la oveja es dependiente, es un poco torpe, pero esto la hace dependiente. Dependiente a que el pastor esté allí guiándola, de que esté corrigiéndola, de que esté guardándola. Y yo creo que nuestro hermano Fiverr a veces canta una canción muy bonita, dependiente, ¿cierto? Y es hermosa. Es bueno saber que nosotros dependemos de Dios. Amén. Bueno, vamos a hablar del buen pastor. El buen pastor busca a sus ovejas, las salva, las cuida y las pastorea. Amén. ¿Aquí hay amigos? ¿Sí? Bueno, le damos la bienvenida a los amigos. Queremos decirle en esta noche que el Señor vino a buscar esas ovejitas, te vino a buscar a ti con un propósito y es de salvarnos. ¿Salvarnos para qué? Para cuidarnos, para pastorearnos y para darnos la salvación de nuestras almas. Amén. Vamos a leer allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Quiero que me acompañen ustedes allí en la lectura de la palabra del Señor. Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 7, luego del 9 al 11. Amén. Dice Jesús el buen pastor. Escuche atentamente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mire que leíamos allá en Ezequiel, yo mismo iré y las buscaré, ¿cierto? Y acá nos habla que Él es el buen pastor. Mire que aquí hasta unicidad vemos, ¿cierto? Jesús es el buen pastor, Jehová es mi pastor, es decir, que es uno. Y que ese Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Él hizo, vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Amén. Dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mira que en Ezequiel hablaba acerca de Israel, ¿cierto? Pero el Señor en su amor y en su misericordia extendió esta gracia y esta salvación para que todo el que crea en Él le encuentre. Todo el que crea en Él pueda acceder a esa salvación, ¿sí? Por eso dice que tengo otras ovejas que no son de este redil. Nosotros no estábamos contados ahí en el pueblo, porque la promesa era para el pueblo de Israel. Nosotros, bueno, estamos aquí por la misericordia del Señor, pero el Señor en su infinito amor, su gracia y su misericordia para con la humanidad, dijo no, yo también tengo, hay unas ovejitas que tengo por ahí, no son de este redil, pero yo voy a ir también por esas ovejitas. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, que esta iglesia tiene pastor, tiene un pastor y tiene el buen pastor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor ahí en ese mismo capítulo, versículo 2 al 4. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Mire que
Veíamos, Jehová es mi pastor, ¿cierto? En Salmos. Ezequiel también nos habla de el buen pastor, y acá en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el buen pastor. Si hay algo que nosotros sabemos es que Dios no cambia. Dios no cambia. Sigue siendo el buen pastor. Era, es y seguirá siendo el buen pastor. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero siempre todo lo que hablamos, ¿cierto? Todas esas cosas bonitas que Dios puede hacer por el ser humano. Pero entonces a veces la gente se pregunta, ¿cierto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas, cierto? Porque hay tanta maldad. Pero mire que Dios no cambia. Los que cambiamos muchas veces somos nosotros, o los que no decidimos darle la entrada a Dios en nuestro corazón somos nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Dios nos quiere pastorear, Dios nos quiere sustentar, Dios nos quiere guardar, Dios nos quiere guiar. Muchas veces no sabemos qué hacer. Dios nos quiere guiar, pero nosotros no lo permitimos, ¿sí? Entonces la pregunta en esta noche es, y hablamos todo esto, Dios no cambia, Dios sigue siendo el buen pastor. La pregunta es, ¿qué oveja eres? ¿Qué oveja eres? En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice la palabra del Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice, y ellas me conocen, no dice, y las mías. Las ovejas que son de Dios lo conocen, saben quién es. Por eso dice las mías, porque pueden haber muchas ovejas, pero las del Señor oyen su voz, le conocen, saben que Él es su pastor. ¿Qué oveja eres? Versículo 26, dice la palabra del Señor, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Están las ovejas que dice, mis ovejas, ¿cierto? Me conocen. Pero vosotros como no creéis, no sois de mis ovejas. La pregunta no es, Jesús no cambia, Jesús es el buen pastor, pero nosotros ¿qué tipo de ovejas somos? A veces vemos muchas cosas en el mundo, digámoslo así, y decimos, pero el Señor nos habla, ¿cierto? Nos habla, nos instruye. El propósito del Señor es que cada día crezcamos más en el camino del Señor, pero a veces nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos? ¿Qué clase de oveja estamos siendo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Somos la oveja de Dios o estamos, digámoslo aquí en el redil, tal vez porque pasamos, pero nos volvemos a ir, o venimos tal vez por unos días y nos vamos? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos parte de sus ovejas. Dice, ¿qué voz estás escuchando? Versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hoy en día yo creo que el internet, las redes sociales, bueno, tanta cosa, ¿cierto? Tiene muchas cosas positivas y hay muchas cosas que podemos aprender, podemos hacer, pero ¿cómo nos ha ido dañando? Porque dice una cosa el uno, dice una cosa el otro, y este pelea con este, y este dice que sí, eso sí se puede, y este dice que no eso no se puede. Y entonces, como tantas voces, ¿cierto? Tantas voces que hay a veces a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos. Pero ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz? Versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire que decía que venía el ladrón y los salteadores, pero no oyeron las ovejas porque sabían que ese no era su pastor. Pero cuando vino el buen pastor, ellas oyeron su voz.
Versículo 4, las ovejas le siguen, no solamente lo oyen, sino que también le siguen. Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. No solamente basta con escuchar, ¿cierto? Porque podemos oír y podemos escuchar. Y a veces Dios nos hace llamados. Yo no sé si, yo creo que algunas de las que estamos aquí, a veces Dios nos llama, nos hace llamados, pero nosotros escuchamos y hacemos caso omiso. Lo dejamos pasar por alto. Pero no solamente es escuchar, sino también seguir. Seguir a Dios, porque Él tiene muchas cosas grandes para cada uno de nosotros. Dice versículo 16, dice, también tengo otras ovejas, ahora lo mirábamos, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, dice, ahora vamos a leer desde el 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque esas ovejitas oyen la voz del Señor, conocen al Señor, siguen al Señor. Y el Señor, ¿qué nos ha prometido? Vida eterna. Y dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Entonces, la invitación, hermanos y amigos, en esta noche es a que nos examinemos, ¿sí? Arranca un nuevo año, este año 2024. Hemos visto muchas cosas y creo que entre más días va a ser peor. Vamos a ver peores cosas de las que ya vemos ahora. Se están viendo unas cosas que uno dice, Dios mío, no, o sea, uno no lo puede creer, porque ya el temor de Dios se está perdiendo. Ya la palabra de Dios está pasando a un segundo plano. Ya el Espíritu Santo no se necesita. Ya no, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta vigilia? ¿Cierto? Pero nosotros sabemos qué es, o sea, nosotros tenemos un fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Nuestra guía es la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos algo y decimos, ay, sí, yo creo que sí es como dice el que está hablando. Yo creo que sí, él como que tiene razón. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y si eso va de acuerdo a lo que nosotros nos gusta o queremos, decimos, ay, sí, yo creo que sí. Pero no vamos a la palabra de Dios, no examinamos, no escudriñamos y decimos, bueno, si él dice eso, ¿dónde está? ¿Dónde está en la palabra? ¿Qué me dice a mí la palabra? ¿Qué me dice a mí Dios? A veces vamos a tomar decisiones y las tomamos a la loca. No tenemos en cuenta la opinión de Dios. No nos dejamos guiar por Dios. Muchas veces cometemos errores porque decidimos ya, no, es que tengo que hacer esto porque si no eso y porque si no, no. Pero nunca nos tomamos la delicadeza de decir, bueno, yo soy una oveja, yo tengo un pastor. Yo voy a consultar con ese pastor. Dios mío, ¿será que esto que yo tengo, Señor, tengo este proyecto, ¿usted qué piensa? ¿Será que sí es conforme a su voluntad? ¿Será que sí es lo que usted quiere para mi vida? ¿O será que no? ¿Usted me va a abrir otras puertas? Pero no tenemos en cuenta a Dios. A veces lo sacamos, pero cuando estamos en el problema y en la dificultad, Señor, Dios mío, Señor, tú eres tan bueno, ayúdame, Señor. Pero muchas veces esos problemas, esas dificultades las hemos acarreado nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primeramente no hemos tenido a Dios en cuenta. Y cometemos muchos errores. Pero qué bueno que nosotros este año, en esta noche, podamos ser esas ovejitas obedientes, que podamos escuchar la voz del Señor. El Señor vino para darnos, ¿qué? Salvación. Si aquí hay amigos, el Señor quiere darte salvación. El Señor te trajo aquí con un propósito, de que conozcas a Dios, de que le entregues tu vida a Dios. A veces uno dice, creo que hasta uno y las personas dicen, no, es que eso es muy difícil.
pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Él nos va a pastorear, Él nos va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a ir formando en este camino para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma. Y nosotros que estamos en el camino, yo sé que el Señor nos va a guiar aún más allá, dice la palabra del Señor. Si estamos aquí, gracias a Dios. Si el día de mañana tal vez ya no estemos aquí, tenemos una esperanza muy grande y es que vamos a estar con el Señor Jesús. Yo quiero que se ponga en pie. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo quiero que pongamos nuestra vida en manos del Señor, que el Señor nos permita escuchar su voz. A veces hay demasiado ruido, ¿cierto? A veces hay como el movimiento, la calle, tantas cosas, pero qué bueno que a veces nosotros podamos poner nuestra vida un poco en calma, en silencio, para que podamos. Yo creo que el Señor siempre nos habla. El Señor siempre nos habla, pero a veces somos nosotros los que no nos permitimos escuchar la voz de Dios y atender a esa voz. Entonces que el Señor nos ayude a poder escuchar esa voz y que cuando la escuchemos podamos seguirla. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque